pues se les va a hacer mucho más sencillo. Ya, ahora un poquito de explicándoles cuál es cada temperatura. Aquí está. Ahora, nosotros vamos a realizar la práctica durante 30 minutos aproximadamente, ¿ya? Es un sistema abierto, por lo tanto tiene intercambio con el ambiente, intercambio de calor con el ambiente, ¿ya? Como vamos a realizar 30 minutos, deberíamos tener a 30 datos aproximadamente, ¿no? Porque puede ser 30, 32, depende si ustedes cometen algún error al momento de realizar su práctica. ¿Ya? Como pueden ver, en este caso ha sido 24 datos. En esta práctica, en estos cálculos, han sido 24 datos y un tiempo de 1380 segundos. ¿Ya? Ahora, la temperatura del agua fría. Este es un intercambiador de calor. El vapor del autoclave va a pasar por el serpentín. Por lo tanto, del autoclave sale caliente. Nosotros aquí vamos a tener una temperatura. ¿Ya, chicos? Vamos a tener una temperatura de autoclave, y la cual va a ser la siguiente. Puede ser temperatura de autoclave o temperatura de vapor. Va a decir cualquiera de los dos, ya en su cuestionario o en su informe de ustedes. ¿Ya? Después, nosotros, este serpentín, como les digo, va a circular por el serpentín, el vapor, y va a salir va a condensarse por el intercambio de calor. ¿Ya? Y para eso nosotros vamos a recoger con una probeta. Entonces, nosotros ahí vamos a tener dos datos. ¿Por qué? Vamos a tener un volumen de condensado, o sea, cuánto volumen hay en la probeta. Después vamos a tener la temperatura del condensado. ¿Ya? En un tiempo cero, obviamente no hay ni volumen ni temperatura de condensado. Por lo tanto, se pone cero. ¿Ya? Después, también vamos a tener va a estar conectado al grifo. Ya, por lo tanto, vamos a tener una temperatura de agua fría. Y esta agua no se va a quedar, va a circular. Ya, entonces, es en estado transitorio. Por lo tanto, vamos a tener también una manguera de desagüe, una temperatura de agua caliente. ¿Por qué tiene esta nomenclatura? Porque el agua fría lo que va a hacer es que condense al vapor. Como bien mencionaba el ingeniero, el vapor sale en vapor saturado. Por lo tanto, solo está a casi nada de condensar, o sea, volverse líquido. ¿Ya? Y en un intercambiador de calor, ese es el principio básico. Uno gana calor y el otro pierde calor. En este caso, el vapor está perdiendo calor y el agua está ganando calor. Ahora, les menciona calor disipado, ¿verdad? El calor disipado no es ideal. En un proceso ideal, debería ser, creo que está aquí la fórmula. No se encuentra. Ya. En un proceso ideal, debería ser el calor cedido es igual a menos el calor ganado, o viceversa, ¿ya? Pero como es un proceso real, nosotros debemos de considerar el calor disipado, o sea, el calor que se pierde con el ambiente. Eso es el calor disipado. ¿Ya, chicos? ¿Hasta aquí alguna duda? Nada, ¿no? Ya. Ahora, nosotros requerimos todavía sobre eso, necesitamos dos datos más. Perdón, tres datos. Uno es el caudal con el que está circulando el agua de grifo. Vamos a asumir que el caudal con el que entra el agua al sistema es el mismo que el que sale. ¿Ya? Y para esto vamos a hacer nosotros que de esta manguera de desagüe vamos a tomar los datos y vamos a recabar datos de caudal. Ahorita vamos a ver eso en el cuestionario. ¿Ya? Y después nosotros necesitamos el volumen del tanque,
O sea, cuánto. Al momento de acabar la práctica, nosotros lo que vamos a hacer es que con esta manguera del desagüe vamos a vaciar este tanque y vamos a ver, no sé, ha habido 5 litros. Entonces, ese es nuestro volumen de tanque. ¿Ya? Un aproximado es entre 4.5 y 5. Depende cómo se realice la práctica, esto va a variar, porque hay que manejar el volumen estable, ¿ya? Y el serpentín sí, es prácticamente constante, y está entre 70 y 80 el volumen del serpentín. Bueno, que circula por el serpentín, el vapor, ¿ya? Listo, ahora continuando, vamos a ver el cuestionario. Los datos se habrán dado cuenta que son diferentes, ¿verdad? Lo he cambiado esto para que no, porque ustedes necesitan hacer y no se los puedo hacer tampoco todo, ¿ya? Ahora, aquí ya tienen un dato de caudal, ya está calculado el caudal, entonces simplemente lo que vamos a hacer va a ser recabar, sacar el promedio de estos datos, ¿ya? 30,78, 30,49, 30, 32,02, 30,28, 32, 32,03. Listo. Promedio. Listo. Ahora nos dice que el promedio es de 31,074 mililitros por cada segundo, ¿ya? El volumen del tanque les dice que es 4,2 litros, dice 4.200 ml, pero lo vamos a manejar directamente con litros. El del agua del serpentín es 45 ml. ¿Listo? Ahora, nosotros vamos a necesitar también unos datos. ¿Cuáles son estos datos? Uno va a necesitar los de la densidad y otro las constantes de los CPs. Ah, chicos, no sé si alguien, perdón, eso me olvidé preguntarles. No sé si alguien está grabando la clase. Por favor, me pasa al final de la clase. Eso también les voy a reconocer a final de semestre. Puntos extras, ¿ya? Igual participación, igual, ¿ya? Eso, chicos. Ahora, nosotros han debido, en teoría, ya les debieron entregar tablas, ¿no? Seguro les dijeron, necesitan tablas de calor, de entalpía, etcétera, de cosas, ¿no? El CP, como ustedes bien sabrán, de FQ posiblemente, es que varía en función de la temperatura, no es constante el CP. Se puede manejar constante, sí, pero lo mejor es manejarlo variable, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros hemos dicho que necesitamos calcular dos cosas, ¿no? Calor cedido y calor ganado. Ahora, lo primero que vamos a calcular es el calor cedido, ¿ya? El calor cedido, como bien mencionaba el ingeniero, es que va a constar de dos fases. Una fase líquida y una fase de vapor, ¿ya? No está aquí, ya. Aquí está. Tal vez no le entendieron un poco esto al docente, pero les voy a explicar ahorita. Ya. ¿Por qué digo esto? En esta gráfica pueden ver... ya. En esta gráfica pueden ver de que nosotros, el docente nos había dicho que nos encontramos aquí, ¿no? En el autoclave. El vapor que sale del autoclave es saturado, por lo tanto, en esta curva se encuentra en este punto, ¿ya? En este punto. Va a condensar. Entonces, hasta ahí nosotros tenemos una entalpía, un calor latente, ¿no? Calor latente de vaporización, ¿ya? Y va a llegar a una cierta temperatura, o sea, va a seguir este proceso. De aquí a aquí. No tengo esto. No tengo para rayar. Ya, pero así. Viene de aquí a aquí y luego así. Entonces, hay un calor latente y hay un calor sensible. Para el calor latente, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Podemos manejar directamente lambda. Este lambda ya lo tenemos. Es 2257. Este es de tablas que nosotros manejamos. ¿Ya? Ahora, el CP, vamos a manejar igual un CP. Ya.
Como les mencionaba, el CP es variable. Y aquí ya lo tengo también la fórmula. ¿Qué es lo que nos dice? El CP es igual a la constante A por la temperatura caliente menos la temperatura fría. O sea, la temperatura 2 menos la temperatura 1 dividida entre 18. Más B por la temperatura caliente, más 273. Esto porque está en Kelvin, ¿ya? No sé por qué aquí se aburrió. Ah, ya está. No sé qué tiene. Ya, no sé qué está, no sé qué pasó. Elevado al cuadrado, ¿ya? Es como si nosotros estuviéramos integrando una fórmula de CP, en la cual tenemos, podemos copiar esto. Como hemos dicho, el CP ya. Inicialmente vamos a tener así. La fórmula del CP antes de integrar es de esta forma. Por T. Listo. En función de T, esto debería estar dividido entre 18. Esto también. ¿Por qué 18? Por las unidades, ¿ya? Para que esté en kilogramos es esto. Es su peso molecular del agua, ¿ya? Ahora, inicialmente la fórmula del CP es así, pero como nosotros estamos manejando, ¿no? Una temperatura 2 y una temperatura 1, entonces ya tiene que estar integrada, ¿ya? Entonces, después de integrar, llegamos a esto, a esta fórmula. Temperatura caliente menos temperatura fría dividido entre 18, y lo propio. Este va a ser, después de integrar, va a ser A por T dividido entre 18, evaluado entre sus dos parámetros, más B por T al cuadrado dividido entre 18 por 2, ¿ya? Después de integrar, obviamente. Y ya reemplazado, o sea, evaluando, eh, llegamos a esta expresión, ¿ya? Hasta ahí, chicos, claro, porque esto es lo importante. Hacemos esto y después se van a dar cuenta que todo es más sencillo. Por si tal vez no lo han entendido, aquí va esta. En la guía que les pasó el docente, aquí está. Ya, chicos, ¿está claro hasta aquí o tienen alguna duda? Por favor, chicos, hablen. Sí, A y B en tablas, ¿no? Sí, pero ya podemos utilizar estas variables, estas constantes, perdón, estos valores que ya les estoy brindando yo. El docente antes brindaba esos valores, ahora no sé por qué no les brinda, pero pueden ya utilizar esto. ¿Ya? ¿Qué más? Ya. Hasta ahí tenemos la primera parte de la ecuación. Calor cedido es igual a masa del condensado por la entalpía. Y la entalpía, la variación de entalpía es igual al calor latente más el calor sensible. ¿Ya? Listo. Y luego nosotros también tenemos la variación de energía interna. Como es un proceso en estado transitorio, entonces nosotros vamos a ver que la energía interna se debe considerar. ¿Ya? Y ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos llegar con esta práctica? Nosotros, como pueden ver aquí en las gráficas, la variación es harta hasta aquí. La variación de energía interna es elevada. Aquí, la variación de energía debería ser prácticamente despreciable. Debería ser cero así. ¿Ya? Eso es lo que nosotros queremos demostrar. Que identificar el estado transitorio y el estado estacionario. Tal vez ahorita no entienda muy bien esos conceptos, pero conforme avancen en la carrera van a ir viendo, ¿ya? Entonces, la variación de energía interna es igual al CB por la temperatura del sistema de salida menos la temperatura del sistema de entrada, o sea, la variación en el sistema. Y todo esto multiplicado por la masa del sistema.
Y la masa del sistema, ahorita vamos a ver, según qué corresponda. Según el condensado, o sea, calor cedido, va a ser el serpentín. Y si es el calor ganado, es el tanque completo. ¿Ya? ¿Eso claro, chicos? ¿O tienen alguna duda tal vez? Sí, para hacer las gráficas, esos datos de ahí bueno, del uno utilizamos para graficar. ¿Cómo? Un ratito no te escuché bien. Se me ha cortado. Para graficar los datos que nos está dando arriba, ¿eso usamos o cuál? Ah, estas gráficas, los datos que les dan el cuestionario. ¿Ya? Ah, ya que sí. Los datos que les dan, ¿no? De temperatura, tiempo, todo eso, esos son los que tienen que utilizar para hacer estas gráficas. ¿Ya? Ya. En cuestión a cálculos se entiende todo, ¿no? Para continuar ya y hacer los cálculos ahora. Van a ver que solo es copiar y pegar prácticamente. Ya. Si no hay dudas, empezamos entonces. Ya. Primero, para calcular el calor cedido, habíamos dicho de que vamos a necesitar la masa de condensado, la variación de entalpía, la masa del sistema y la variación de energía interna. Ya, bueno, comenzamos entonces. El volumen de condensado. Nosotros tienen en sus cuestionarios. Aquí está. Ah, perdón. En su cuestionario está aquí. Este volumen de sistema 2. Este volumen, ese que es el volumen cont, ese es el volumen de condensado. Ya, ese van a utilizar en aquí, por así decirlo. Ya, ahora continuaremos con esto, les explicaré bien los cálculos. Ya. Volumen de condensado. Esto se lo vamos a copiar. Volumen de condensado es igual a lo que está aquí. Listo. Copiamos. Ahora, la masa de condensado. Nosotros, y como pueden ver, que dice que está en kilogramos. Entonces lo vamos a convertir. Volumen por 1000. Un ratito. Esto está. No. Es volumen por densidad dividido entre 10 a la 6. Luego arreglemos esto. Volumen por densidad dividido entre 10 a la 6. A las 6. Listo. Listo, y ahora esto nos debería dar. Perdón. Esto siempre tienen que fijarlo por si se mueve. La celda no se tiene que mover. Las otras sí. Listo. Ahora que voy a ver, por ejemplo, 40 ml es 40 gramos aproximadamente, ¿no? Entonces es 0,04 kilogramos. ¿Ya? Ahora, esta densidad, ustedes pueden utilizar directamente 1000 o pueden utilizar también según tablas de OP1. Ya han debido ver, es igual, ¿no? Ya. Ahora, este valor de lambda, como les mencionaba, está aquí. Es decir, es un valor de tablas y nos dice que el calor de vaporización es 2257. Ahora, pero como está condensando y no evaporando, tiene que ser en negativo. ¿Ya? Eso. Listo, ahora esto copiamos para todos. Es negativo. Ahora, lo vamos a dividir primero en dos variaciones de entalpía. De calor latente y de calor sensible. El primero, calor latente, va a ser igual a la masa de condensado por la, por la variación. Listo, entonces ya tenemos la primera entalpía. Listo. Ahora, la temperatura de condensado. Esto simplemente yo lo estoy copiando aquí para que se den cuenta que estamos utilizando en los otros cálculos. ¿Ya? A la temperatura de condensado está aquí.
inicialmente 0, la temperatura del autoclave igual lo vamos a copiar. Temperatura del autoclave. Listo. Listo, y copiamos todo. Ya está. Ahora, el CP, como ya habíamos mencionado, tiene la siguiente fórmula, ¿no? Esta formulita, vamos a llevarlo hasta arriba para que puedan ver. Ya, ahí está bien. El CP entonces es igual a la constante A. Vamos a arreglar esto. La constante A divide entre 18. No se olviden de fijar esta constante porque si no lo fijan se puede mover y todo va a variar. Por la temperatura caliente menos la temperatura fría. Entonces, en este caso, es caliente o fría o temperatura 2 menos temperatura 1. Como el condensado está saliendo, entonces es la temperatura 2. ¿Ya? Temperatura 2 menos temperatura 1. ¿Ya? Son sus límites, ¿verdad? Integrando. Más la constante B. La constante B dividido entre 18 debería ser 36. Vamos a escribir 2 por 18. Por la temperatura 2 más 273, esto elevado al cuadrado, menos, fíjense que aquí en Excel, como es un poquito complicado, no se puede ver así, ¿no? Tienen que ver bien sus paréntesis, dónde están poniendo, así, porque si hacen mal, entonces los cálculos les van a salir mal, ¿ya? Eso, chicos. Ahora la temperatura del autoclave menos, más 273 porque lo estamos convirtiendo a Kelvin. Todo esto elevado al cuadrado. Cerramos paréntesis y listo. Ya tenemos el cálculo del CP. Y ahora esto se repite para todo. Listo. Ahora, como pueden ver, hasta aquí hemos calculado la segunda entalpía. O sea, el calor sensible. ¿Ya? Entonces multiplicamos simplemente ahora la masa de condensado por el CP y con eso ya tenemos la segunda entalpía. Listo, hasta ahí ya tendríamos prácticamente la mitad del cálculo. Ahora, en esto sí van a estar que me entiendan. ¿Por qué? Porque la masa del sistema, como ya les había mencionado, estamos calculando ahorita el calor cedido. Entonces, la masa del sistema es el volumen del serpentín en kilogramos. Ya, entonces, esto debemos de convertir a kilogramos. ¿Ya? Por la densidad dividido entre 10 a la 6. ¿Listo? La masa es de 0,045. No he fijado la densidad. Listo, ahora sí está. Listo, la masa del sistema debería ser constante, o al menos consideramos constante. ¿Ya? Ahora, esto es importante. ¿Por qué? Porque la variación en esta práctica, como pueden ver ustedes, es un sistema, no está aquí, es un sistema abierto. Por lo tanto, nosotros podemos obtener el dato de la temperatura del sistema. Sin embargo, nosotros tenemos la temperatura del sistema a la entrada. Hay algo que nos falta. Y como pueden ver, tiene un agitador mecánico. ¿Y qué es lo que nosotros queremos hacer con este agitador? Con este agitador queremos que la temperatura en todo el sistema sea uniforme. O sea, si nosotros tomamos un punto, no sé, ponemos el termómetro aquí, o aquí, o aquí, o aquí, debería ser completamente igual. Sin embargo, eso no sucede en realidad. ¿Ya? Entonces, para esto nosotros la temperatura podemos hacer o sea, podemos, ¿cómo les explico? Podemos nosotros interpretar cómo creemos
que vamos a determinar la temperatura del sistema 1 y la temperatura del sistema 2, porque no es lo mismo la temperatura con la que está entrando el agua con la que está en el sistema y a la que está saliendo. ¿Ya? Idealmente, la temperatura del sistema a la salida debería ser la de la manguera de desagüe. Como está perfectamente agitado, entonces la temperatura en el sistema debería salir a esta temperatura. Pero no es así. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos hacer artificios, podemos sacar un promedio entre, no sé, temperatura del autoclave, temperatura del agua caliente, temperatura del condensado y temperatura del sistema, o temperatura del sistema, temperatura del agua caliente. Podemos sacar un promedio. ¿Es correcto? Depende, porque es tu interpretación. En esto ustedes pueden, en esto puede variar mucho de ustedes sus respuestas. Pueden ustedes calcular de una o de otra forma. Podemos considerar de que está completamente agitado, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos una temperatura del sistema y tenemos una temperatura de agua caliente, ¿verdad? Podemos considerar que la temperatura del sistema a la salida, o sea, esto, la temperatura del sistema a la entrada es de 16,5. Y la temperatura del sistema a la salida es 14,1. Esa es una suposición, es correcta. O también podemos sacar un promedio entre la temperatura del sistema y la temperatura del agua caliente. Y después obtener un delta con respecto a esto. ¿Ya? ¿Esto, chicos, está claro o tienen alguna duda hasta aquí? Chicos. ¿Ninguna duda? Ya, voy a suponer que sí, porque en eso es lo que más dudas van a tener, por eso les pregunto. Lo que vamos a hacer en este caso, para considerar la temperatura del sistema a la salida, es que vamos a sacar un promedio entre la temperatura del agua caliente y la temperatura del sistema. ¿Ya? Entonces, ya tenemos nuestra temperatura del sistema de la salida. Y ahora vamos a calcular la entalpía del sistema. Esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Como bien menciona aquí, temperatura a la salida y temperatura a la entrada. Entonces, la temperatura a la salida es de 15,3 y a la entrada es de 16,5. Listo. Restamos y esa sería la variación de temperatura. Y tiene que llegar a un punto en el que esta variación tiene que ser prácticamente cero. Y ahora se preguntará por qué es negativo. Porque, como bien habéis mencionado, este pierde calor, ¿verdad? El calor cedido. Entonces, por eso, chicos. No, perdón, chicos, estoy mal en esto. En este sistema, perdón, mil disculpas, me equivoqué. El serpentín es un sistema y el tanque es otro sistema. La temperatura del sistema que nosotros vamos a tener es la del tanque. Entonces, la del serpentín no tenemos. Por lo tanto, lo ideal sería que nosotros consideremos un promedio entre la temperatura del vapor y la temperatura de la probeta. ¿Ya? Y según eso, o sea, la temperatura de condensado. Y según eso, nosotros ir calculando. Entonces va a ser la temperatura de condensado con la temperatura del autoclave. Listo, ahora sí. Mil disculpas, chicos. Ya, ahora aquí es importante.
pueden ustedes calcular para el delta de temperatura. Pueden hacer dos cosas. O uno, calcular entre estos mismos datos, como es estado transitorio, o calcular con la temperatura del autoclave. Porque esta temperatura del sistema sería más o menos la que hay en el medio del serpentín, no a la salida y tampoco a la entrada. Podemos también usar temperatura del condensado menos temperatura del autoclave, pero si se dan cuenta, la variación es mucha. Entonces, no, mejor no usar eso. ¿Esto qué pasó? Ya, listo. La variación de entalpía va a ser mucha. Entonces, no es muy conveniente, porque va a hacer variar muchos datos. Y como les he mencionado, la variación de la energía interna debería ser prácticamente nula. Y si se dan cuenta, para que sea nula, o sea, prácticamente cero, todo depende del delta de temperaturas. Entonces, para este caso, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a considerar 1 menos 2. O sea, temperatura inicial menos temperatura 2, o sea, la temperatura posterior. Y si se pueden dar cuenta, va disminuyendo poco a poco. Incluso hay algunos que se vuelve cero. Y en este caso, perdón, este es cero, la variación, porque es inicial. Ahora sí, desde aquí empiezo. Es este menos este. Como no tenemos el dato de variación de... Listo, ahora sí. Pueden darse cuenta que va disminuyendo poco a poco. Hay algunos que ya es cero prácticamente, ¿no? Y otros que cero. Ahora, el CB vamos a manejarlo constante. Puede ser variable, pero no es muy recomendable. Porque como es vapor saturado, entonces el cambio de va a ser constante. Va a ser rápido. Entonces mejor no manejarlo variable. ¿Ya? Entonces copiamos todo este cálculo y la variación de energía interna es el delta de temperaturas por el CB por la masa del sistema que está aquí. Listo, y ahora con eso tenemos el cálculo. Listo, ahora el calor cedido, como bien les decía, ¿no? Inicialmente es grande, va disminuyendo poco a poco la variación de energía interna. Ahí, miren, en estos casos, por ejemplo, los últimos, prácticamente cero. Es menor a 0.01. Entonces, es considerablemente, es despreciable. Pero lo vamos a sumar. No va a afectar mucho el cálculo. ¿Ya? Entonces, la suma va a ser la entalpía 1 más la entalpía 2 más la variación de energía interna. ¿Listo? Y con eso copiamos y vamos a tener todo. Listo. Hasta aquí ya tenemos toda la variación. Y por último vamos a hacer la suma. La suma de todo, de calor cedido. Listo. Y nos damos cuenta de que hemos perdido 3.289,99 kilojoules. Ya, ese es el calor total que ha perdido el vapor en todo el proceso. Total. Listo. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿O está todo claro? Oxy, ¿podría volver a explicar una vez más cómo sacó los datos de la temperatura del sistema y la temperatura o el delta del sistema? Esos dos datitos que aún no entiendo bien. Ya. Perdón por hacerles confundirme. Yo mismo me he equivocado. Ya. Aquí tenemos prácticamente dos sistemas. Uno es el serpentín y otro es el tanque. El tanque que está siendo agitado. ¿Ya? El serpentín, por ejemplo, es un sistema y para este nosotros tenemos dos temperaturas. Tenemos la temperatura del vapor y tenemos la temperatura de la probeta.
¿ya? O sea, la temperatura de condensado. Ahora, como no tenemos una temperatura del sistema, la cual podemos decir, ah, sí, esa es la temperatura del sistema, nosotros vamos a considerar un promedio entre la temperatura del autoclave, o sea, el vapor, con el condensado. Y según esto, vamos a ir calculando eh, vamos a calcular la variación de la temperatura. ¿Cómo? Vamos a considerar que la temperatura 2, a ver, ¿cómo se explicó? La temperatura 1, o sea, en un tiempo 0, la temperatura del sistema debería ser 47. En un tiempo 2, la temperatura del sistema es 55,15. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es de que en el tiempo 1 lo vamos a restar con el tiempo 2, o sea, tiempo 1 menos tiempo 2 nos va a dar el cálculo. Ya, listo. Y así sucesivamente. Este va a ser tiempo 2 menos tiempo 3, tiempo 3 menos tiempo 4. Y así. ¿Con eso está más claro o todavía te quedan dudas? Sí, Acciona, en cuanto a la temperatura del sistema de salida, está considerando que está haciendo un promedio, ¿verdad? O sea, la Sí, entrada del tanquecito o del vapor y la temperatura del condensado y con eso sacamos la temperatura del sistema. O sea, la sí, sí, temperatura sí. de la entrada, el calorcito y después de la probeta, de esas dos temperaturas de entrada y salida sacamos el promedio. Sí, de este y de este. Sí, Como es un sistema cerrado ese, no, no podemos tomar un dato de temperatura, entonces nosotros tenemos que ver las formas de calcular la temperatura del sistema. Y si te das cuenta, podemos decir prácticamente que nuestra suposición es correcta. ¿Por qué? Porque la variación de energía es prácticamente cero. Si la variación de energía interna fuera, no sé, 10, 100, hasta 100, así, entonces estaríamos tomando una suposición incorrecta. Porque la variación de energía interna es muy alto, entonces prácticamente nunca hemos llegado al estado estacionario. ¿Ya? En este caso, porque para el calor ganado, como ya tenemos una temperatura del sistema, va a ser mucho más fácil calcular la temperatura del sistema de salida. y así una última preguntita. En la variación de temperatura del sistema, ¿por qué es cero el primer datito? Este dato, El de más de arribita, la variación, sí, ese datito, ese es cero. porque en un tiempo cero, o sea, antes de hacer correr, no hay variación de temperatura. La temperatura es constante, Ah, ya, ya, ya. ¿verdad? Una vez que ya empezamos iniciamos la práctica, recién la temperatura va a ir variando. ¿Ya? ¿Con eso más claro? Sí, sí, Axi, gracias, gracias. Listo, no hay de qué. Ya. Ahora el caudal. Copiamos igual. Ya habíamos dicho, debemos calcular que el caudal es de 30,48, ¿no ve? Pero lo vamos a copiar directamente desde aquí. 31, perdón. Ya, listo, caudal. Ya. Ahora este caudal hemos dicho que va a ser constante. Por eso es que no vamos a hacer variar no vamos a hacer variar el grifo. El grifo, la temperatura, perdón, la altura del tanque tiene que mantenerse constante. ¿Ya? Eso van a verlo más el día de la práctica. Van a entender todo lo que les estoy explicando ese día. Los que gusten también, yo voy a llegar tipo 10:30 para empezar a armar el equipo. Los que gusten pueden llegar ese rato y uno, me ayudan a sacar las cosas y dos, que les voy a explicar también, o sea, ya en persona y con el equipo, les voy a explicar cómo es y para qué sirve y qué es cada cosa. ¿Ya? Eso, como un detalle, ¿no? Ahora esta masa de salida está aquí. Está aquí. Ahora, como hemos mencionado, para el calor ganado,
vamos a tener solo líquido. Vamos a estar en un punto, no sé, en una temperatura de 18 y vamos a hacer que se caliente hasta una temperatura de 35 el agua del tanque. ¿Ya? Entonces, para eso nosotros la masa de salida va a ser constante. Vamos a considerar de que cada minuto sale, no sé, 5 kilos de agua. Y para eso nosotros podemos hacer con el volumen específico por 10 a la 6, así. O también podemos calcular con densidad, ¿ya? Entonces, este caudal tenemos que llevarlo a unidades de kilogramo. Listo. Lo primero que tenemos que hacer es convertir, es igual. Ya, en este caso, solo en este caso, por ejemplo, está variando cada 60 segundos. Entonces, vamos a multiplicar el caudal por 60 segundos para eliminar el tiempo. Ya, entonces, por 60. En sus datos puede que esté variando cada minuto. Entonces, no multiplican por 60. O según en qué unidades esté su caudal, van a multiplicar por lo que corresponda. Depende cada cuánto están tomando los datos, si está en minutos su caudal, y etcétera de cosas, ¿ya? En este caso, estamos tomando datos cada un minuto, ¿verdad? Puede suceder de que este sea cada 30 segundos. Entonces, tendrían que multiplicar el caudal por 30 segundos, ¿ya? Eso. Entonces, multiplicamos por 60. Listo. Ahora, vamos a multiplicar también por la densidad. Listo. Ahora lo dividimos entre 10 a la 6. ¿Por qué 10 a la 6? Porque como está en ml, si tenemos que llegar a metro cúbico, entonces se multiplica 10 al cubo y 10 al cubo, o sea, 1000, ¿verdad? Se divide, perdón, entre 1000 y 1000. Listo, y eso va a ser 10 a la 6. Listo, entonces la masa de salida es de 1,86. Esto va a ser constante, no tiene que variar. Listo. Ahora, lo mismo que hemos hecho en el cálculo anterior, vamos a copiar la temperatura de agua fría. Listo, la temperatura de agua caliente. Agua caliente. Listo. Y ahora vamos a copiar, vamos a calcular el CP. Chicos, me dan unos 3 minutos, por favor. Ahorita vuelvo. El CP es lo mismo, el cálculo es lo mismo. Lo único que va a cambiar va a ser este. Esto lo voy a copiar y lo voy a pegar. Listo, ahora esto lo vamos a modificar antes. La temperatura del agua fría. No, este es al revés. Ya, esto vamos a modificar. Esto, ya. Debería ser la temperatura caliente, o sea, la que está saliendo, menos la que está entrando. Listo. Ahora aquí lo propio. Es la temperatura que está saliendo. Sí, no se ve. ¿No se ve? Chicos, los demás. Se ve. Sí. ¿Quién era la que estaba con problemas? No, sí. Ya. Por favor, si alguien ha grabado, se lo agradecería mucho. Por favor, chicos. Les voy a considerar unos puntos a final de semestre. ¿Ya? Ahora, la temperatura de salida, o sea, la temperatura 2 es la temperatura de caliente, del agua caliente, menos, o sea, en Kelvin elevado al cuadrado, menos la temperatura del agua fría en Kelvin elevado al cuadrado. Todo eso nos va a dar que el CP es, a salir negativo,
Un ratito, a ver. Esto tal vez está negativo, los demás tendría que salir positivo. Sí, ese no es. ¿Por qué ahora aquí sale todo positivo? Porque el agua está ganando calor, ya no está condensando. Entonces, en la gráfica, en esta gráfica está haciendo el proceso inverso. Cuando condensa, hace un proceso de enfriamiento. Entonces, tiene que salir negativo porque está perdiendo calor, ¿verdad? Eso de FQ deberían recordarse. ¿Ya? Listo. Ahora, si se dan cuenta, va a salir bajo la energía o el calor sensible. ¿Y esto por qué es? Porque el calor ganado siempre tiene que ser menor al calor cedido. O sea, siempre se gana menos calor del de que se cede, ¿ya? Y mucho hay en pérdidas, o sea, en calor disipado hay mucho. Eh, Puede ser para proyectos de tesis, esas cosas, pero aquí no lo vamos a ver eso. Pero como dato extra, ¿no? El calor disipado es el que más, o sea, entre el calor ganado es el que menos va a haber, por así decirlo, y el calor disipado va a ser mayor a calor ganado, ¿ya? Un dato. Ahora, la masa del sistema es igual a la masa del tanque. Y esto, como está en litros, lo multiplicamos por la densidad, ya saben. La densidad. Y hay que convertir a metros cúbicos, ¿no? Entonces es 4,2 kilogramos. Listo. 4,2 kilogramos. Ahora, la temperatura del sistema. Nosotros tenemos una temperatura del sistema y como ya les he mencionado, podemos, ahora en este caso, la temperatura del sistema de salida. Ahora sí, la de salida vamos a considerar de que va a ser el promedio entre la temperatura del agua caliente y la temperatura del sistema. O sea, la que tenemos como dato. ¿Ya? Y la temperatura del agua caliente. Listo, esta va a ser nuestra temperatura del sistema de salida. Ahora, la variación de temperatura la vamos a calcular de la siguiente forma. La temperatura de salida menos la temperatura de entrada del sistema. Listo. Ahora, hay algunos que es prácticamente, no es cero, pero es un valor bajo. Por lo tanto, está correcto. ¿Ya? Ahora el CB. El CB hemos dicho que vamos a manejar constante. Siempre el CB constante. Listo, la variación de energía interna es CB por la variación de temperatura por la masa del sistema. Listo, ya tenemos la variación de energía interna. Esto está... Esto, como es un delta de temperaturas, pueden manejarlo en absoluto, o sea, para que siempre les dé positivo. Solo este. Porque este siempre tiene que dar negativo. ¿Ya? O sea, el de calor ganado. Ahora, a ver, vamos a ver cuánto nos va a dar la suma y si no lo cambiamos. Vamos a ver el rendimiento, depende mucho del rendimiento de esto. Si hace variar mucho el rendimiento, entonces lo vamos a cambiar a positivo. Va a ser muy bajo el rendimiento, demasiado bajo. Entonces lo vamos a cambiar a positivo esto. Entonces lo vamos a invertir simplemente. Va a ser igual a la temperatura de entrada menos la temperatura de salida. Listo. Ya. Ahora, esa es una forma u otra forma que podemos calcular. También es esto. También es como hemos hecho aquí. Como ya tiene la temperatura del sistema,
pueden directamente calcular pueden hacer directamente la variación con estos datos, como hemos hecho en este caso. ¿Ya? Es una forma, pero otra forma también sería esta. Sería más correcto tal vez esta, porque consideramos más cosas, porque consideramos ya el agua caliente y la temperatura del sistema. Ya, eso chicos. ¿Qué más? Ya. Ahora igual, la suma. Suma. Es todo. Listo, 957. Ahora el rendimiento. Vamos a calcular un rendimiento total. O sea, esto siempre tiene que ser en absoluto, porque si no les va a dar un rendimiento negativo. Y va a ser el calor ganado dividido entre calor cedido. Como está en absoluto, por 100. Listo, y nos da que el rendimiento es de 29. Es muy bajo, la verdad. Debería ser un poquito más alto. Si tal vez esto fuera 5, les apuesto que va a subir. Y esto 75. El rendimiento ha subido un poco. No es mucho, pero es mejor. Listo. Con eso ya sería todo. Ahora, el rendimiento ustedes también pueden calcular uno por uno. En el cuestionario les dice que calculen todos, ¿no? O sea, en un tiempo cero, en un tiempo uno y así sucesivamente. Pueden hacerlo, eso no hay ningún problema. Y el calor disipado es, para el calor disipado, aquí lo voy a poner, calor de, lo van a manejar siempre en absoluto. Absoluto del calor cedido menos el calor ganado. El calor ganado, como siempre, va a ser positivo, está bien así. Entonces, y esto también, en absoluto. Listo, listo. Ahora este sería el calor disipado. Como se dan cuenta, está en el rango. Este sería el calor disipado total. ¿Ya? Y si se dan cuenta, está prácticamente entre 957 y 3289. ¿Ya? O sea, tiene que estar en ese rango. No puede ser mayor porque sí ha habido casos en los que suman estos dos, calor ganado y calor cedido, y recién encuentran el calor disipado y no. Eso está mal. ¿Ya? Ya, chicos. Eso sería todo. ¿Tienen alguna duda? Consulta. Oxy, una pregunta. ¿Cómo? Perdón. Una pregunta, Oxy. Después de hacer todo, tengo que subirlo en Word, ¿no? Tienen que subir su PDF y el Excel. Eso me olvidaba, chicos. Por si acaso, para la materia sí o sí necesito que suban su Excel, porque de ahí voy a comprobar de que cómo han hecho sus cálculos. Ya, no solo yo, para sus informes lo propio. Y en el mismo laboratorio, el docente les va a pedir, hacen lista, ¿ya? Y va a llamar uno por uno, así. Cuando ya acaben la práctica, les va a decir sus datos del laboratorio, reemplacen en su Excel. ¿Y qué pasa si no tienes Excel? Si no has hecho el cuestionario, entonces ya creo que se imaginan qué pasa, ¿no? No les va a hacer valer la práctica, lamentablemente. Sí o sí tiene que ser cuestionario. ¿Ya? Eso, chicos. Tienen que subir el Excel y el PDF. No se olviden eso. No, cada uno. Sí, yo Brenda. lo había empezado en la teoría a mano. ¿Igual se puede? Sí, no hay problema. Ay, ya, gracias. Sí, el día del laboratorio sí o sí venimos con laptop o cómo. Sí, por favor.
Si pueden, si tienen tablet o si pueden desde su celular, no habría problema. Cosa de que no se les dificulte reemplazar los datos. Porque como es ya en Labo, va a ser uno por uno, ¿no? Por eso, y mejor si llevan una tablet o una laptop, porque es más sencillo. Si llevan el celular, se puede hacer, pero van a tardar mucho. Así que vean esos detalles, chicos. Y si no tienen laptop, ese ratito, o bueno, pueden mandar a alguno de sus compañeros y ese ratito reemplazar, ¿ya? Por eso les mencionaba lo de la copia, porque les apuesto que va a haber varios que van a presentar este mismo Excel. Y eso no les voy a hacer valer, les estoy advirtiendo de ahora, no les voy a hacer valer. Tienen que presentarme diferente a esto. Es una guía esto, les estoy ayudando. Por eso he puesto otros mismos datos, porque si hubiera hecho con sus datos de la práctica, el cuestionario hubiera estado resuelto. ¿Ya? No les estoy exigiendo por malo, les estoy exigiendo porque el docente mismo en clase les va a pedir, les va a llamar uno por uno y les va a decir cuánto saca tu rendimiento, cuánto saca tu calor cedido, tu calor ganado. Entonces, eso, chicos. Les voy a pasar el Excel para que se guíen. Eso no, tampoco me voy a atajar. Pero no lo manden igualito y no se copien. Solo eso, chicos. ¿Alguna otra duda? Pregunta. Podemos usar los datos para el escenario. Como te escucho entrecortado. Eh, el Excel que usamos para todos los datos de lo que tenemos que hacer. Y podemos hacer pues, un Excel, ¿no? No sé si lo puedes escribir, es que se te escucha entrecortado. Perdón. Por favor. Creo que te referías a los datos de cuestionario, ¿no? Que lo puedes pasar al Excel y ahí modificarlo. Eso sí, no hay problema. Creo que me decías eso. Si es eso, Y esa, no sé. Ah, ya. Sí, o sea, esto puedes copiarlo y pegarlo a este Excel y ya ir modificando sobre esto. Pero en lo que, por eso les digo que cada uno tiene su criterio, porque esta temperatura del sistema ustedes pueden considerar de que no sé, la del autoclave, la del condensado y la del sistema. Es uno de esos, o también puede ser, etcétera, de cosas. Ya, entonces ustedes ya van a ver cómo calcular esta temperatura del sistema. Hay muchas pescadas donde me puedo dar cuenta, donde se han copiado, donde no han hecho ustedes. Ya, entonces eso, chicos. Les voy a pasar el Excel, pueden usarlo como guía, solo no me presenten igualito, les estoy diciendo, no me presenten igualito, porque si me presentan igualito, supongo que notas esperan tener, ¿no? Y eso, chicos. ¿Alguna otra duda, consulta? Si no hay dudas, hasta aquí llegó la clase, chicos. Sí, no te preocupes. Las 2 semanas vamos a armar el equipo. O sea, esta semana, o sea, mañana pasado, tiene que ir grupo 1 y grupo 2. Y a la siguiente semana, grupo 3 y grupo 4. Las personas que gusten ver el armado, y yo les explico un poquito, ¿no? Porque el ingeniero le igual a explicar. Solo que se habrán dado cuenta que como es un poco mayor, a veces habla un poco lento y yo mismo les entiendo. Se puede llegar a aburrir, no entender. Al momento de armar es más didáctico. Entonces yo les puedo explicar ahí. ¿Ya, chicos? Lo del cuestionario, no puedo modificarlo yo. El docente es el que ha puesto en el Classroom la hora. ¿Y saben cuál va a ser el problema? Que va a haber varios que van a mandar hasta 12 y 5 así. Y esas notificaciones nos llegan. Por lo tanto, si yo lo modifico a las 9, le van a llegar al docente las notificaciones a las 9 de la mañana y a mí me va a reclamar, no a ustedes. Entonces, eso, chicos, por favor les pediría que lo suban en lo antes posible.
¿ya? Por esta única vez voy a ver si acepto retrasos, pero no retrasos de más de media hora de la hora. Háganlo con tiempo. Les estoy dando la clase un día antes. No les he podido dar más antes porque también estaba ocupado, también tengo clases, pero eso. Ahorita ya están bien, han visto, entonces están fresquitos. Pueden ahorita hacer sus cálculos y ahorita mismo hacer su cuestionario. Se habrán dado cuenta que simplemente es hacer, copiar y pegar. Hacen uno y después es copiar y pegar los demás cálculos. Entonces, eso, chicos. ¿Ya? Si no hay ninguna otra duda, me despido. Nos vemos el día jueves. Llegan temprano, no se atrasen, la puerta se va a cerrar. Y como ya les mencionaba, si gustan ver el armado, todo eso, llegan un poquito antes, 10:30, si yo ya voy a estar, entonces ese rato les puedo explicar sobre el armado, así. ¿Ya? Eso, chicos. Auxi, una preguntita. Sí. ¿El jueves solo va a ser el grupo